que vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que ese que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Diga conmigo en casa: para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esa sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él y dijo entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Digo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él dijo: el año que viene, por ese tiempo, abrazarás un hijo. Y él le dijo: el año que viene abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Amén y amén. Quiero que en casa pueda repetir conmigo y pueda escribir aquí debajo de esa transmisión: el Paracleto en tiempos de crisis. Vamos, escríbalo en mayúscula: el Paracleto en tiempos de crisis. Hoy quiero hablarte un poquito de ese Paracleto, de ese Espíritu de Dios, Espíritu de la promesa. Y permíteme ubicarte un poquito en la historia y que tú puedas entenderlo. La palabra griega traducida para consolador o consejero, como aparece en Juan capítulo 14, verso 16, que Jesús dice: yo me voy, pero les enviaré el otro consolador. Esa palabra es la palabra paracletos. Diga conmigo: paracletos. Sin duda es la palabra más relevante y el significado más relevante aún para nosotros como creyentes. Dice: uno que ha llamado a estar al lado de otro. Y lleva una segunda idea, un segundo propósito, un segundo concepto, que dice: el que te ayuda a pasar al otro lado. En Grecia, Atenas antigua, había una profesión como la que hoy conocemos como ingeniería, hoy conocemos como médico, abogado. Había una profesión, había un oficio. De pronto no con títulos ni certificados de universidad, pero sí un oficio, como me imagino aquellas tutoras en casa, aquellas maestras de tareas dirigidas. Yo me imagino que era algo así. Y ese Paracleto era un oficio en la antigua Atenas, en Grecia. Y este Paracleto tenía una función. Los papás estaban muy ocupados en el trabajo, así que le dejaban a su niño pequeño, a ese Paracleto, podía ser hombre o mujer. Y ese Paracleto tenía una función de educarles, enseñarles valores, principios morales. Ese Paracleto tenía una función de enseñarles a leer, de enseñarles a escribir, de enseñarles modales básicos, de enseñarles las vocales, cosas muy normales, cotidianas. Pero cuando ese niño, esa niña tenía 18 años, cumplía la mayoría de edad, él le entregaba ese niño, esa niña, a sus papás, formado. Parece ser que eso es lo mismo que hace el Espíritu de Dios con nosotros. Estamos en la tierra, nos consuela, nos convence, nos prepara, nos levanta, pero llegará un momento en que Él nos entregará al Padre. Paracleto, consolador. El Paracleto en los tiempos de crisis, la historia que leímos, es una historia para mí de las más fabulosas en la Escritura. Como una mujer sabia, una mujer entendida en los tiempos, una mujer que amaba la presencia de Dios, mete a Dios en la casa
y cosas sobrenaturales pasan. Pero pastor, ¿por qué nos dices que meta a Dios? Claro que meta a Dios porque el profeta representa la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cada vez que usted ve al profeta, puede representarse como la gloria, la presencia misma de Dios Espíritu. Una vez le preguntaron a uno de los hombres más relevantes en el último siglo, el doctor Billy Graham, un canal famoso a sus 94 años, le preguntó al doctor Billy Graham, uno de los evangelistas más reconocidos en el mundo, que partió de la presencia de Dios hace algún tiempo atrás, hace muy poco tiempo atrás para ser más exacto. Y le preguntaron, doctor Graham, si hubiese algo que usted pudiera devolver el tiempo, si le dieran la oportunidad de devolver el tiempo, ¿qué cosas cambiaría en su vida? ¿Qué cosas dejaría de hacer? ¿O qué cosas no haría? ¿O qué cosas haría? A sus 94 años, ese hombre ya viejito respondió lo siguiente: en verdad yo buscaría más a Dios. Gastaría más horas con Él, con su espíritu, en su presencia y meditando en su palabra. Cuando le preguntaron ¿y por qué gastaría más horas? No le estaba diciendo el evangelista recién inició, no. Lo estaba diciendo el hombre después de casi terminar su carrera de ministerio. 94 años, el más relevante del último siglo. Y él dice, porque muchas veces mis compromisos y ministerios me quitó mi tiempo a solas con Él. En los tiempos de crisis, iglesia preciosa, lo único que puede sostenernos es la gloria misma de Dios metida dentro de nuestras casas, metida dentro de nuestros hogares. Eso que dijo doctor Billy Graham habla de un hombre que decía, yo buscaría más a Dios. En las palabras de ese gran predicador llamado Smith Wigglesworth, uno de los avivadores de años atrás, él diría, yo quiero llevarles a un lugar de insatisfacción en el espíritu. Eso revela el corazón de un hombre insatisfecho que quería más de la gloria. Algo pasa con la mujer sunamita. La mujer sunamita decide hacer un lugar en su casa y colocar una mesa, una cama, una silla y una lámpara, para que cada vez que el profeta viniera a la casa o pasara por Sunem, se quedara en la casa de ella. Ella estaba diciendo, yo no quiero que el profeta pague un hotel, yo no quiero que el profeta pague un hostal, yo quiero que cuando él venga a mi ciudad, a mi lugar, él se quede en mi casa. Y habló con su marido. Pastor, pero esta mujer no estaba en crisis. Permíteme recrearte un poco la historia. La Biblia dice que esa mujer no tenía hijo y además que su marido era viejo. El sueño de toda mujer en el mundo es tener hijos, a menos que tenga una identidad distorsionada. Pero el sueño de toda mujer desde una bebé es tener un bebé. Por eso en Navidad los papás le compran un muñeco, ella lo cuida como su hijo, le da el tetero, le cambia el pañal y son felices. Hay algo maternal dentro. Y en la cultura judía, para una mujer que no puede tener hijos, es una mujer que está bajo maldición y bajo desgracia. Así que muy seguramente esta mujer vivía una crisis emocional en silencio. Esta mujer vivió una crisis en sus emociones que muy seguro no se lo contaba a su marido y muy seguro su marido tampoco se lo contaba a ella. Pero ambos tenían una crisis en sus emociones. Y me gusta saber que cuando llegó la crisis, lo que hizo ella fue meter la gloria de Dios en su casa. Y le dice a su marido, hagamos un pequeño aposento. La palabra griega para ese verso quiere decir para que él, cuando él vuelva, se quede. Ella no sabía lo que iba a pasar. Ella no sabía lo que iba a ocasionar meter la presencia del Espíritu, meter al Consolador. Esta mujer tenía casa, esta mujer tenía dinero, porque dice la Biblia que tenían campos, tenían viñas, tenían siembra. Esta mujer no tenía problema de dinero, porque si tuviese problemas de dinero nunca le hubiese comprado la cama, la mesa, la silla y la lámpara. Y además le hubiese construido un lugar al profeta y al criado, porque el profeta no dormía con el criado, tuvo que crear otro cuarto más para Jesse. Muy seguramente tenía una buena estabilidad económica. Estoy completamente seguro, porque si no tenía dinero, ¿cómo iba a ser el cuarto para el profeta y para Jesse? Fueron 2 cuartos, no una habitación. Pero esa mujer vivió una crisis, y no estoy hablando de una crisis económica.
Esa mujer tiene una crisis espiritual, emocional, algo le hacía falta. La mujer no sabía que cuando llegaba el profeta a la casa, que representa la presencia de Dios, la cosa que se había secado, la cosa que estaba muerta podía resucitar. La mujer no sabía lo que iba a pasar. Y todos en nuestra vida tenemos sueños muertos. Todos en nuestra vida tenemos sueños en el corazón que murieron con el tiempo. La crisis ha hecho que sueños mueran. Esa crisis que estamos viviendo en la humanidad, en el mundo entero, permite que los sueños mueran. Deja que los sueños mueran, porque uno los ve todo gris, todo color de hormiga, y uno dice: ¿cuándo? Esa mujer tenía una crisis interna y habían sueños que se habían muerto. Pastor, ¿cuál? El sueño de tener hijos. Por eso cuando el profeta dice a Jesse: ¿qué haremos por ella? Y Jesse dice: ella no tiene hijo. Pero cuando el profeta dice: de aquí a un año abrazarás un hijo, la mujer dice: no, varón de Dios, no te burles de mí. La mujer tenía discernimiento para saber que ser un hombre de Dios. La mujer era dadivosa para poder sembrar una habitación al profeta. Pero la mujer tenía algo muerto. Muy seguramente en la crisis algo se te murió. Se te está cayendo el negocio, se te está muriendo la empresa, se te está muriendo la familia. La mujer tenía algo muerto. Tú dices: pastor, mi año no empezó bien, esto no ha sido un buen año, pero además que no empezó bien, ahora me veo atrapado en esta pandemia y yo dejé de producir y fructificar como antes. Escúcheme bien, la Biblia dice que la mujer tenía un sueño muerto. Porque cuando el rey, escúchame, cuando Jesse, le pregunta: ¿tú qué necesitas? Ella dice: no, yo he visto de mi pueblo, todo está bien, yo no necesito nada, tranquilo. ¿Por qué no mencionó el hijo? No porque ella creía que Dios no podía, ni que el profeta no podía soltar una palabra para que el milagro se hiciera. No, no era eso. Ella sabía que él era un hombre de Dios, pero era tan muerto el sueño de tener un hijo que ella dijo: ya, yo mejor no pido nada, porque ya eso es un imposible. Los sueños muertos. Yo vine a declarar en esta noche sobre ti que todo lo que habías visto morir, que todo lo que habías creído que había muerto, va a empezar a resucitar para ti en este tiempo. Que todo lo que habías visto empezar a secarse, va a empezar a fructificar. Así que el profeta se levanta y le dice: llama a la tsunamita. Y le dice: de aquí a un año abrazarás un hijo. Yo vengo a profetizarte a ti. Yo no estoy hablando de que un hijo es solo el bebé que estás esperando. Si eso es literal para ti, recibe la palabra. Pero yo estoy hablando que de aquí a un año vas a ver cosas que no han nacido nacer. Vas a ver cosas que no habías tenido en tus manos llegar. Pastor, en medio de la crisis Dios me puede hacer prosperar. Sí, en medio de la crisis Dios te puede hacer prosperar. Porque en medio de la crisis la iglesia necesita al Consolador. Yo no te estoy hablando del Espíritu Santo como mi mejor amigo. Yo te estoy hablando del Consolador. La Biblia dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En este tiempo de crisis, de pandemia, la iglesia ha llorado. Necesitamos ser consolados. Pero la Biblia dice que un día el niño nació y creció, pero también otro día dice que el niño murió. El niño tenía 8 años y estaba en el campo trabajando con su papá, y empezó a decir: ay, mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza. Y el niño murió. Cuando la mamá se dio cuenta que su hijo había muerto, la mamá lo puso en la cama del profeta, pero no pasó nada y lo dejó allí. Y entonces se fue a buscar al profeta al monte Carmelo. Escúchame, escúchame. El profeta estaba metido en el monte de oración, y de pronto viene Jesse corriendo, porque el profeta ve que la mujer viene y le dice: ¿te va bien a ti, a tu marido, a tu esposo? Y la mujer dijo: bien, bien. Es que la mujer sabía que la bendición que Dios le había dado no podía hablarla con otra persona, porque Jesse representaba una cobertura rota, una cobertura de maldición. Jesse prefirió el cash, el dinero, la bendición, que al Dios que bendice. Así que la mujer dijo: el asunto no es contigo, Jesse, yo voy a hablar con el profeta, el hombre que me declaró a mí un hijo. Y cuando estaba en el profeta le dice: ¿acaso te pedí yo hijo a ti? Mira, que el hijo que me dijiste que Dios me iba a dar se me murió. Escúchame bien. Pastor, entonces hay cosas que Dios te da que se pueden morir. Sí. La crisis, escúchame bien. Algo le pasó al niño que murió, pero en medio de la crisis hay cosas que van a poder morir. Pero si tú entiendes lo que entendió la tsunamita, y que hoy te voy a predicar con el corazón para que lo entienda, todo va a empezar a fructificar. A la mujer se le muere el niño, y la mujer agarra al profeta, y el profeta decide: yo voy a enviarte a Jesse, tranquila. Y la mujer dice: no, vive Jehová, vive mi alma, que no te voy a soltar. La mujer cenaba con el profeta. La mujer almorzaba con el profeta y su marido. Y la mujer
conocía el lenguaje del profeta, porque muy seguramente mientras cenaban y almorzaban, ella le preguntaba: dime cómo fue que heredaste la doble unción, dime cómo fue que tú fuiste revestido con poder. Y a lo mejor el profeta le tuvo que contar la historia: es que a mí mi papá espiritual, el pastor que Dios me dio, me dijo que me quedara en Jical, en Jericó, en Betel y en el Jordán, y yo no me quedé. Yo le dije: no te voy a soltar hasta que Dios no haga conmigo lo que me ha dicho que va a hacer conmigo. Y entonces el Espíritu Santo vino, y la mujer ya sabía la historia y engrapó al profeta, lo amarró de la misma manera. Le dijo: espérate, yo no te voy a soltar. Vive Jehová que no te voy a dejar hasta que no haga Dios conmigo lo que él dijo que iba a hacer conmigo. Así que se lo llevó a la casa, y la Biblia dice que cuando el profeta llegó, se le puso encima del niño y el niño resucitó. Me gusta eso. Escuche bien entonces, esto se parece a nuestra crisis. La mujer estaba bien, creía en Dios, creía en lo profético, pero tenía cosas muertas. Se parece a nosotros. Tú amas a Dios, pero dices: mi matrimonio no se puede solucionar, ya esto murió. Además de todo esto, cuando por fin hay una luz de esperanza y tienes al hijo, el hijo se te muere. Cuando por fin la cosa pinta medio bien, hay una pandemia que hace que la empresa se muera, que el contrato te lo suspendan, que el jefe te diga: no puedo seguirte teniendo en la empresa porque no tengo cómo pagarte. Se te murió el niño. Pero ¿sabe por qué a la tsunamita el niño le resucitó? No solo porque fue a buscar al profeta, porque ella podía esperar que el profeta llegara. No es el hecho de irlo a buscar, es el hecho de que ya ella había hecho un lugar a la presencia de Dios en su casa. Ya tenía Dios un asunto legal, de legalidad a la mujer. Decía: yo tengo que responder a la mujer por el niño. Así que el profeta llega. La mujer tenía una crisis. Escriba conmigo ahí debajito de esta transmisión: la mujer tenía una crisis. No me diga que no estamos en medio de una crisis mundial, global. En nuestra iglesia cristiana, en el mundo entero vive una crisis. Pero me gusta que la mujer le hace un lugar al profeta, que representa la misma presencia de Dios. Escúcheme bien. Y le dijo al profeta: no te voy a soltar. Ella jamás imaginó que al hacer una habitación para el profeta, que representa la presencia de Dios, traería de vuelta no solo milagros, sino protección. Escúchame. De pronto tú llegas a decir: pero ¿por qué si soy cristiano me despidieron del trabajo? ¿Por qué la empresa se me cayó si soy cristiano en la crisis? A la mujer se le murió el hijo y eso no lo dejaba, no quería decir que no era una mujer de Dios. Hay cosas que en la crisis se van a morir. Pero escúcheme bien, lo único que va a permitir que después resuciten es cuando tú has hecho un lugar para el Consolador. En medio de la crisis, iglesia, necesitamos darle espacio, darle lugar, darle cabida en nuestra casa, en nuestra familia, al Consolador. Mi oración en esta noche es que el Consolador, el Espíritu Santo, llegue ahí donde tú estés, su gloria caiga de tal manera que tú no puedas resistir tanta presencia y tengas que ir de rodillas. Escúchame bien. Ella jamás se imaginó que al hacer una habitación a la gloria de Dios, al profeta, iba a traer de vuelta milagros, protección en medio del juicio. Pastor, ¿cómo así? ¿De qué hablas? Quiero que vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 8, verso 1. Mire esto. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. En medio de la pandemia, en medio de lo que estamos viviendo, en medio del hambre sobre la tierra que vino para la mujer, ella empezó a ser guardada. Pastor, ¿y por qué dice que es por el Consolador? Por una sola razón. Esta mujer no necesitaba provisión antes de tener el hijo. Después de la crisis sí, pero escúcheme bien. Así que lo que ella necesitaba era al Consolador que le consolara su tristeza porque no podía tener bebé. Ella no necesitaba justicia. Ella no necesitaba juicio. Ella no necesitaba amor. Ella necesitaba una voz, una mano que pudiese consolarle. El Consolador, el Espíritu de Dios. Y cuando ese Consolador llegó a la casa, entonces las mejores cosas para esta mujer empezaron a suceder. Hubo protección,
Hubo protección en medio de la crisis. Vete de la tierra, tristemente no pasa con nosotros, no podemos irnos a otro lugar. Esta pandemia está en todas las naciones de la tierra, pero la mujer fue guardada. Pero aún en medio de tu lugar, Dios tiene el poder para guardarte. Tú dices, yo no tengo a dónde irme para buscar refugio, pero es que tu mismo lugar es el refugio que Dios preparó para guardarte en medio de la crisis. Pero mire lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 8, verso del 1 al 3. Dice, y cuando habían pasado los 7 años, mire esto, el verso 3. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. La mujer se fue a los filisteos. Y después le salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciendo, ya se había muerto ahí el profeta. Escuche, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Mientras él estaba contando al rey cómo he hecho revivir un muerto. Aquí que la mujer cuyo hijo le había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras. Wow, de sus tierras, desde el día en que dejó el país hasta ahora. Wow. Escúcheme bien. La mujer fue víctima. Ahora la mujer tenía hambre. La mujer tenía necesidad. La mujer se le muere el hijo, pero se le resucita el hijo. Ahora la mujer es guardada, pero aunque fue guardada, no quiere decir que no tuvo necesidad, porque 7 años más tarde vino a implorar al rey porque no tenía casa, no tenía comida. A lo mejor ya el marido había muerto, porque ni siquiera se mencionaba al marido, pero ya el profeta a la que ella había hecho un lugar también había muerto. Ya ella no vivía en esa casa. A lo mejor la casa la invadieron, ya no tenía lugar donde vivir. Pero ahora estaba el mismo Giezi, diga conmigo Giezi, que representa cobertura rota. Escriba aquí cobertura rota. Escuche esto. El Giezi que representa cobertura rota ahora estaba hablando con el rey. Ya Giezi no operaba con el sacerdocio. Ya Giezi tuvo que cambiar de profesión por una sola razón: su cobertura estaba rota. Giezi no encajó con lo profético, tuvo que encajar con algo diferente. A lo mejor era un mandadero del rey, a lo mejor era un sirviente del rey, no sé. Y tampoco voy a ponerme a estudiar qué era Giezi. Pero en el momento que va entrando, Giezi dice, espérate. Mira, rey, ahí está la mujer a cual el profeta le hizo resucitar al hijo. Mire lo que pasó. En ese momento, el rey abre esos ojos y dice, wow, cuéntame la historia. Ya el niño no tenía 8 años, ahora tenía 13, 14 años aproximadamente. Ya no era tan niño, y le presentó al muchachito adolescente. Este fue el niño que el profeta me dio por una palabra a través de la gloria de Dios, pero también fue el niño que murió y resucitó. Escúcheme bien, cuando Giezi ve eso y el rey ve eso, da una orden, le dice, devuélvanle a la mujer todo lo que sus tierras les produjo en este tiempo. Diga conmigo, restitución. Ahora escúcheme bien, la mujer no solo le fue resucitado el sueño de tener un hijo, ojo bien, sino que Dios le dio el hijo. Ahora, no solo Dios le volvió a resucitar el hijo cuando muere. Ahora, primero se le murió el sueño y luego se le murió el hijo. Ojo bien, muy seguramente se le murió el marido y hasta se le murió el profeta. Ojo, pero no se le murió Dios. Y la mujer, en medio de la crisis que estaba viviendo, tuvo una palabra de prevención, de ser guardada en la prueba. Pero se fue a la tierra de los filisteos, pero cuando regresa ya tenía necesidad. Y esto es lo último que pasó con la mujer: restitución. Pastor, ¿cómo así? Ahora, en ese tiempo, la mujer necesitaba que lo que era de ella volviera. Eso se llama restitución. ¿Sabe por qué Dios pudo restituir todo lo que era de esta mujer? ¿Sabe por qué Dios pudo restituir todo lo que a la mujer le pertenecía? Por una sola y sencilla razón:
porque la mujer había hecho un lugar para la gloria de Dios. Permíteme decirte, yo sé que la crisis se ha comido cosas. Yo sé que la crisis se ha comido nuestra finanza. Yo sé que la crisis se ha comido cosas en nuestra vida. Yo sé que la crisis se ha podido comer parte de nuestra familia, parte de la comunión. Yo sé que la crisis se ha podido comer la fe, pero va a ser restituida a solo los que han hecho un lugar para la presencia de Dios, para el Consolador, para el Paracleto, el Espíritu. Esta mujer no sabía que iba a recibir tanta bendición. Esta mujer no sabía que iba a recibir tanta gracia solo por hacer un lugar en medio de su crisis para la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó con Obed-edom geteo al meter el arca en su casa. Eso fue lo que pasó con David tras llevar el arca al reino. Todo empezó a prosperar y todo empezó a fructificar. Iglesia preciosa, en esa noche creo que es el tiempo, la temporada, el día y la hora donde tú y yo tenemos que meter el arca de Dios en la casa. Pero no ahora con el Dios que hace justicia ni con el Dios que provee, porque en medio de la crisis tú has visto la provisión. Pero yo siento muy fuerte en mi espíritu que la iglesia necesita ser consolada, porque has estado quebrantado diciendo perdí el trabajo. Y cuando alguien llora necesita ser consolado. Por eso la palabra es consolador, es paracleto, aquel que me ayuda a pasar al otro lado. La mujer no sabía la bendición que iba a tener al hacer un lugar para el Consolador. Yo creo que tampoco Obed-edom sabía, ni David sabía, ni ese servidor sabía lo que iba a provocar la gloria de Dios metida en mi vida, en mi casa, en mi familia, en el ministerio. Yo no sabía, pero te aseguro algo. La crisis tiene el poder para hacer que el Consolador se revele cuando tú lo metes en tu casa, cuando haces lugar para Él. Ese es el tiempo, iglesia preciosa, de meter al Consolador, hacer un lugar como hizo la tsunamita y poner cama, mesa, silla y lámpara, para cuando Él pase, se quede. Esta mujer estaba en crisis, como a lo mejor tú estás hoy, en esta noche. Pastor, me siento en crisis. La mujer en medio de su crisis necesitó al Consolador para que le consolara. ¿Sabes qué necesitas en medio de tu crisis? Necesitas ver al Consolador actuar. Wow. Y cuando eso pase y esté en tu casa, entonces tú serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es tiempo de meter el arca de Dios. Es tiempo de llamar al Espíritu Santo y hacer un lugar. Y no solo un lugar en el corazón, sino también un lugar físico que tú puedas decir: ese lugar es mi lugar de encuentro. Y yo no estoy hablando de la amistad, eso es otro tema. Estoy hablando del Consolador, del Paracleto en medio de la crisis. Iglesia preciosa, ¿sabe cuánta gente necesita ser consolada y la mano del pastor no puede estar ahí? Pero tenemos al Consolador, tenemos al Paracleto. Tenemos un Consolador que en medio de la crisis nos puede abrazar, nos puede consolar. Y es mi deseo, es mi oración que su mano hoy esté sobre ti, que puedas sentir su abrazo, que si estás sentado en la cama viendo esa transmisión, sientas como tu cama se hunde a causa de su gloria. Que si estás ahí sentado en la silla, sientas como Él está contigo en esa noche. Un lugar para Él, la gloria metida en la casa. Esta mujer estaba en crisis. Hoy la raza humana está en crisis. Las empresas están en crisis. Los gobiernos están en crisis. Y dice la Biblia que vino un hambre en el mundo. Vino hambre sobre su región y sobre la tierra. Y ya se va a la tierra de los filisteos. Y entonces ahí en esa crisis para ella tuvo que perder cosas. Seguro en medio de la crisis perdió al esposo. Justo en medio de esos 7 años de hambre, el profeta murió. Eliseo murió. Ahora no solo eso, ella perdió a su marido muy seguramente porque ella venía sola con su hijo. Perdió su casa,
Perdió su tierra, perdió sus cultivos, perdió lo que había sembrado. Pero cuando está entrando por esa puerta, me gusta, estaba Jesse. Óyeme, yo te dije que Jesse significaba una cobertura rota, representaba una cobertura rota. Pero ahora Dios está usando a la cobertura rota, al hombre que abordó el destino profético, para bendecir a la mujer que guardó el pacto. No te extrañes que en medio de la crisis Dios use lo que está roto. Dios use lo que de pronto no le pertenece a Él. Dios use al tío que no ama a Dios pero que tiene dinero para bendecirte a ti. Dios use al familiar que tiene dinero pero que no es creyente para bendecirte a ti. Escúchame, la cobertura rota. Esa misma semana, mi esposa no me deja mentir, el martes de esta semana, en clase de Academia Avanzada, mi cuenta personal tenía 67 mil pesos y yo necesitaba hacer mercado. Ese martes 67 mil pesos alcanzan para comprar algunas cosas para la semana, pero no para hacer el mercado de la familia, y mucho menos en este tiempo cuando toca salir lo menos posible. A las 7 empecé la clase, a las 9 terminé la clase. Cuando reviso mis mensajes en el celular, tenía 3 transferencias. Ojo bien, 3 transferencias. Y la cuenta que estaba en 67 ahora estaba en 467. Cuando terminé, Dios me dijo: yo honro a los que me honran. Pero lo más chistoso no es eso. 2 sabían la cuenta porque son hijos de la casa, pero 1 no sabía y tuvo que averiguar por otro lado, sencillamente para hacer una transacción. Y yo puedo decir, Dios puede usar, escúchame bien esto, Dios puede usar a una cobertura rota con tal de bendecir sus hijos. Porque cuando Dios da una orden de bendecirte, hasta el diablo tiene que obedecer. La mujer, en medio de la crisis, el rey da una orden y le pone fin a la crisis. Diga conmigo: restitución. Escriba aquí debajo: viene restitución para mi empresa, y coloca el nombre. Diga: viene restitución para mi familia, y coloca el apellido. Escribe: viene restitución para mi vida, y coloca tu nombre. Coloca el nombre de tu empresa, de tu familia, de tus hijos. Coloca: viene restitución para. Escríbelo. Estás profetizando. La mujer no sabía, pastor, escúchame, yo creo que en el tiempo cuando esta crisis termine, la gente que va a ver la restitución es la gente que metió al Consolador en su casa. Míreme, esta mujer no necesitaba otra cosa que ser consolada. Esta mujer no tenía hijos, había sufrido la burla, el rechazo, el desprecio por no tener hijos. Ella solo necesitaba un hijo, pero ella no estaba creyendo ni esperando el milagro. Por eso cuando el profeta le dice, ella dice: no, varón de Dios, no te burles de mí. La mujer solo necesitaba ser consolada. Por eso, iglesia preciosa, la palabra de esa noche: en medio de la crisis necesitamos al Consolador. Que esa noche el Espíritu de Dios pueda consolarte, pueda abrazarte, pueda sostenerte en sus brazos. La mujer estaba en crisis, pero el Consolador vino. Ahora la mujer vivió una segunda crisis que fue física, ya no fue del alma ni espiritual. Y otra vez el Consolador vino. Ahora usó una cobertura rota y un rey sencillamente para dictar. No te extrañes que Dios use a quien tenga que usar. Aún la cobertura rota de Jesse le sirvió a la mujer como una palanca para que la restitución viniera. Ahora que esta pandemia termine, Dios va a usar lo que tú menos que esperas para restituir todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se robó. ¿Cuántos quieren ser restituidos? Imagino que todos, pero les tengo la mala noticia: no todos serán restituidos. Porque esta palabra es para la gente que meta al Consolador en la casa, que meta al Espíritu Santo en la casa, que permita que Él consuele el corazón, el alma,
Este es para la gente que meta al Consolador. Esto no es para muchos. Por eso yo creo, voy a decir algo atrevido, pero lo voy a decir, que mucha gente va a perder después de esta crisis. Escúchame, ya han perdido y la pérdida va a quedar así. Pero otro grupo se le va a ser restituido lo que perdió. Pastor, ¿y qué hay que hacer para hacer parte de ese grupo? Meter al Paracleto en medio de tu crisis. Porque en una crisis yo puedo abortar mi propósito. En una crisis yo puedo parir Ismaeles. En una crisis yo puedo ayudar a Dios. Pero no en una crisis yo puedo meter al Consolador y tener resultados. Escúchame, no quiere decir que si metes al Consolador hay cosas que no se van a morir. Sí, la mujer metió la presencia de Dios, pero el hijo se le murió, pero también Dios se lo resucitó. La mujer te había hecho un lugar al profeta, pero vino hambre sobre su tierra y se tuvo que ir de su tierra. Escúchame, aún teniendo la gloria vino hambre. ¿Tú por qué dices si yo soy cristiano? Porque a veces hay necesidad. Es normal que venga la necesidad, la crisis que está sobre la tierra. Lo que no es normal para el mundo es que la que había tenido hambre ahora tenía abundancia. Y eso vino gracias a lo que llamamos restitución del cielo. Restitución. Si hay algo a lo cual la iglesia necesita en este tiempo, es meter al Consolador en nuestros lugares. Es meter al Consolador en nuestras casas. Es meter al Consolador en la familia. Es meter al Consolador en las empresas. Mis hermanos, Obed-Edom no hizo un buen negocio para prosperar. Metió el arca de la presencia de Dios en la casa de él. En este tiempo no puedes hacer negocio, el comercio está detenido. Mete la presencia de Dios en la empresa y vas a fructificar. Mete la presencia de Dios en la casa y la familia va a fructificar. Mete la gloria de Dios en tu vida y la familia va a fructificar. Me gusta pensar que en medio de la crisis el Paracleto es la respuesta, no el pagadiario, no el préstamo, no tocar la puerta al tío rico. No, tranquilo, que el mismo Dios le toca el corazón. No toque la puerta, tranquilo. El mismo Dios le da una orden, porque cuando Dios da una orden hasta el diablo tiene que obedecer. Y ya Dios dio una orden de bendecir a aquellos que esta noche metan al Paracleto Consolador en la casa y metan al Paracleto Consolador en todo cuanto se tiene. Esa mujer estaba en la crisis. Se parece a nosotros, pero en medio de la crisis decidió meter la presencia de Dios. Pastor, pero fue el profeta. El profeta representa la presencia de Dios. ¿Y qué pasó, pastor? Mientras el sueño había muerto, la presencia de Dios, mientras la consolaba, trajo el milagro. Y al año la mujer cargaba el niño en sus brazos. ¿Se lo dio quién? Dios. Pero a los 8 años el niño de la mujer que Dios le dio se le murió. Pero la mujer se fue a buscar al profeta, que representa la presencia de Dios, y lo metió otra vez en la casa y el niño resucitó. Ahora pasaron 7 años más y la mujer había perdido el marido y hasta el profeta había muerto. Escuche bien. Wow, mire esto. La mujer, se le murió el profeta, que representa la presencia de Dios. Se le murió su marido, se le murió el hijo. Ahora estaba en crisis. Escuche esto. Muy seguramente en la tierra de los filisteos la mujer no podía buscar a Dios como antes lo buscaba. Ya la mujer no tenía un lugar para la presencia de Dios, porque allá no tenía bendición, no tenía dinero. Por eso se regresó de su tierra. La mujer se desconectó de Dios, porque una crisis la llevó a desconectarse de Dios. El profeta había muerto. Eso dice algo más, que el profeta tenía que morir. También habla algo para la mujer. La mujer ya no podía hablar con el profeta, ya no estaba conectada con la presencia.
Pero todavía quedaba Jesse. Aún quedaba la cobertura rota. ¿Sabes por qué? Por con que la comunión con Dios esté rota. Si hoy decides meter al Consolador para que repare lo que está roto, la restitución, lo roto, restaurado, le da camino a la restitución. Lo voy a repetir: lo que está roto, después que está restaurado, le da camino a la restitución. Tienes algo roto, permite que Dios lo restaure, y cuando Dios lo restaura, entonces se va a ver restituido. Restitución es otra cosa que colocar algo en su estado original. La Biblia dice que el rey dio una orden de que dieran a la mujer todo lo que sus tierras habían producido. Eso me gusta. ¿Dejaste de producir por esta crisis? ¿Dejaste de prosperar? ¿Dejaste de fructificar? ¿Dejaste de producir algo? Esta palabra es para ti. Volverás a fructificar, porque después de este tiempo Dios traerá restitución. Pero repito, esto no es para todos. Esto es para la gente que meta al Paracleto en el asunto. Si hay algo lo cual la iglesia está necesitando en este tiempo, es ser consolada. Dice que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para sembrar. Está bien. Hay un tiempo para llorar. La crisis te ha sacado lágrimas. Necesitas al Consolador. Cuando te hace falta un mercado, tú necesitas a tu proveedor. Pero a lo mejor el mercado está allí y tú dices: yo necesito a ese Consolador. ¿Sabe qué estoy notando en el espíritu? Que hay mucha gente cargada con ansiedad, bajo estrés. A lo mejor el cabello se te está cayendo, a lo mejor los nervios aumentaron, no puedes dormir, estás bajo medicamento. Escúchame bien, tú necesitas al Consolador. Esta noche el Consolador va a soplar pero tan fuerte, que tú vas a ser consolado como nunca. Yo lágrimas ahí de mujeres. Lágrimas. Mujeres que dicen: no sé cómo voy a hacer el otro mes, me cancelaron el contrato, tengo hijos, soy madre soltera. Nunca he visto un pajarito preocupado. ¿De qué va a comer hoy? Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Restitución. Eso es lo que viene para ti hoy. Restitución. Wow. La mano de Dios va a empezar a restituir. Ojo. Es para aquellos que metan el Paracleto en su casa. Esta enseñanza no es de mi mejor amigo, no es de una misa, no es de comunión, no es de compañerismo. Estoy hablando de esa dispensación del Espíritu como Consolador. La iglesia necesita ser consolada. Yo casi que veo la mano del Creador, la mano de Dios ahí sobre la cabeza de una mujer diciendo: tranquila, hija, tranquila, pequeña, todo va a estar bien. Yo casi que veo la mano de Dios sobre uno diciendo: tranquilo, pequeño, ahí sobre tu cabeza, tranquilo, mi pequeño, todo estará bien. Me bajaron el sueldo al 70%, solo recibo el 30%. Antes ganaba más del mínimo, ahora me dan un 200, 300 mil pesos. ¿Qué es eso para sostener mis hijos, pastor? ¿Quién te sostiene? Ha sido Él y siempre fue Él. Y viene tiempo de restitución. Mete al Consolador en la casa. Tú necesitas ser consolado. Necesitamos ser consolados. Y que en medio de ese consuelo recibamos refugio. Wow. Diga conmigo: refugio. Esa mujer no sabía la bendición que iba a experimentar solo al meter la gloria de Dios en su casa. A lo mejor tú ni sabes lo que esto va a afectar el destino profético. A lo mejor no logras adimensionar lo que esta palabra de esta noche está provocando para los próximos años. Puedes restarle los años,
Cuando la mujer metió al profeta en la casa, la presencia, no tenía hijos. Pero al año siguiente dio a luz un hijo, un año. A los 8 años el niño muere. 9 años, ojo bien. Pero 7 años sobre la tierra, 9 más 7, matemáticos. 16, 17 años. 17 años pasaron, donde ella pudo ver desde el día que metió al Consolador, porque recuerda, ella no lo metió por un milagro. Ella lo metió porque seguro lo único que le sostenía, lo único que la aliviaba era estar en la presencia de Dios, ese dolor, esa crisis emocional. Ahora después de la crisis emocional, pasó por una crisis económica, cuando vino hambre. Pero después de esa crisis económica, pasó por algo que llamamos restitución. Viene restitución para ti. Viene restitución para ti. Ella no sabía lo bendecida que iba a ser. 17 años después, todavía vio la bendición por el acto que hizo un día. Wow. La acción de un día la bendijo por 17 años. Parece que la ofrenda de esta mujer causó eco. Wow. En el cielo y lo reflejó en la tierra. Porque aun cuando se desconectó de Dios, Dios no dejó de obrar. Se desconectó de Dios, se encuentra con Jesse y la cobertura rota le sirvió de puente. En este tiempo de crisis, aún lo que está roto servirá de puente para un milagro. Yo tengo una empresa rota, yo tengo una economía rota, yo tengo una familia rota. Eso será el puente que te conecte con lo sobrenatural de Dios y con tu milagro. Lo roto es la materia prima para un milagro. Lo que está roto, lo que está quebrado, es la materia prima para ver a Dios con milagros. Si hay algo roto en tu vida, prepárate. Esa es la materia prima para que Él se manifieste. Si hay algo muerto en tu vida, prepárate. Tienes la materia prima para que Él se manifieste. En el tiempo de la crisis, el Paracleto es nuestro mayor regalo. Hoy yo no quiero hablarte de la amistad, porque hay profundidad en la amistad. Descendencia de Abraham, mi amigo. Sí, es verdad. Enoc caminó 365 años con Dios y Dios se lo llevó, amigos de Dios. Pero yo te estoy hablando es de la experiencia de la tsunamita al meter al Consolador en la casa. Pastor, ¿y cómo sabes que fue Consolador? Porque te dije, ella no necesitaba plata. Ella ni el milagro necesitaba, porque ya había muerto en su corazón. Pero sí tenía el dolor, la frustración de no poder ser mamá. Y en ese dolor entró el profeta como Consolador. Y fue el que la ayudó a conseguir un hijo. Fue el profeta el que la ayudó a resucitar al hijo. Y fue el profeta el que la ayudó a huir de su tierra porque había hambre. Pero también fue la cobertura rota después que el profeta murió la que le ayudó a la restitución. Wow. Dios usó todo lo que había tocado. Ojo. Todo lo que ha sido tocado por Dios será lo que Dios use para traer restitución, bendición, gracia y favor a tu vida. Es que el tiempo de fructificar viene para la gente que es capaz de meter al Paracleto de vuelta a la casa, de vuelta a tu vida y de vuelta a la familia.